cómo viste los sucesos de Argentina de los últimos días? Bueno, me alegré muchísimo en el sentido de que espero que esto implique de algún modo un corte con todo lo que ha sido lo anterior. Me ha gustado mucho la ministra porque me pareció realmente muy sólida, la escuché muy atentamente y la vi no solamente muy bien, muy sólida en su formación, sino que también muy bien situada en lo que tenía que decir en cuanto a las perspectivas política. Ahora, yo espero que esto sea un corte con respecto al anterior, porque soy de los que piensan que hemos hecho algo donde estuvimos jugando con fuego. He tenido la oportunidad, gracias a vos, de hablar de esto, y a diferencia de muchas compañeras y compañeros míos que han visto aspectos muy positivos en todo lo que ha venido ocurriendo, yo creo que en la situación mundial precisamente en la que estamos, es un lujo lo que hemos hecho. Es una puesta en abismo, como dicen los franceses, ¿no? Porque lo de Guzmán, por intempestivo que sea su modo de salir, además no me gusta hacer leña de algo caído, pero por feo que haya sido el modo en que salió, es un síntoma. Siempre que en una estructura vas aumentando la presión y metes adentro la caldera del diablo, nunca sabes bien por dónde va a terminar saliendo la manifestación sintomática de eso. Bueno, de hecho, aún con una Batakis distinta, si no se resuelven las internas, no hay ministro que aguante, de todas maneras. No hay ninguno, estoy totalmente de acuerdo. Ni ministro ni gobierno. Ajá. Claro, yo no, porque no son las diferencias de una coalición. O sea, una coalición tiene heterogeneidades y diferencias. Aquí, por ejemplo, ahora con la OTAN, se pusieron de manifiesto, quedó de un lado Sánchez, que como todo presidente europeo no puede estar más que alineado con la OTAN, y toda la izquierda en una posición absolutamente crítica, porque aumentar el gasto militar implica reducir todo el gasto social, el gasto público, la salud, todo lo que vos sabés perfectamente. Claro. Pero esto no ha llevado a una sobreactuación de llevar al escenario de a ver cuándo habla uno, cuándo habla el otro, cuándo le responde uno, cuándo le responde el otro. Llega un momento, además esto políticamente, para lo que sería la conquista de una mayoría popular, es contraproducente, porque cada vez se entusiasma más a los que están comprometidos al modo de la minoría intensa, pero no genera un efecto de transmisión política, no genera un efecto de reconstrucción de abajo hacia arriba, no amplía un horizonte de inscripción popular. Es decir, se empieza a prestar atención todo el tiempo a una interna. Bueno, al contrario de eso, yo diría que va socavando las bases económicas y por lo tanto las bases sociales y te hace perder por abajo. Yo creo que sí, que yo... No solo se crece. A ver, te tiro una definición, a ver si acordás. A mí me da la impresión de que estamos en un momento bisagra y que si no se resuelve pronto la interna para encaminar a un rumbo que haga que las elecciones tengan un resultado o triunfal o al menos decente, es decir, que deje una fortaleza parlamentaria y provincial y de intendente donde el peronismo quede bien parado. Si no fuera así, me parece que se viene una restauración conservadora muy fuerte en Argentina. No sé si... Eso, absolutamente, hemos hablado de esto, va a ser... porque, a ver, ¿qué sentido tiene estar quejándonos todo el tiempo de lo que hacen los medios de la derecha si les regalás todos los días un título? Es decir, si vos mismo les generás a ellos la cultura, es decir, les generás todo el relato a ellos. Es decir, hace no sé cuánto están entretenidos con todo este asunto. Y bueno, eso tiene consecuencias. Yo creo que si no hay un repliegue hacia una consolidación fuerte, y además de todas las reformas que haya que hacer, y verdaderamente parece ser que, como se ha dicho en tantos lados,
la ministra tiene mucho más proximidad con la economía interna del país y con la relación con las provincias y con el federalismo pero si eso no encuentra verdaderamente un punto sólido, ¿no? Si eso no se despliega no solo técnicamente, sino como la expresión económica del Frente de Todos, no, estamos en una situación peligrosísima, porque creo que no se termina de medir bien, como hemos hablado también, la internacionalización de la derecha mundial y lo que puede llegar a ocurrir. De una derecha trampista, de ese tipo además, ¿no? No de la derecha... Sí, pues es muy probable que vuelva Trump. Claro, digo, no de la derecha del PP o de la que estuvimos acostumbrados en el periodo de bueno, la del PP ya es un mixto, ya está, ya como hemos hablado muchísimas veces, las ultraderechas son una agenda, es independiente de los actores, comprometen ideológicamente a las derechas clásicas, que ya no tienen otra opción que ir radicalizándose como lo han hecho. Es decir, la única derecha que no considero radicalizada, la derecha, es la de Macron, pero porque tiene elementos en la tradición francesa, el gaullismo, la reivindicación del Estado, el nacionalismo francés, como para oscilar entre la derecha conservadora y medidas, no sé, acaba de producir la estatización, ¿no? Ahí Macron sería una diferencia, pero en Latinoamérica las derechas que pueden venir, en todos los casos, véase lo de Boric, por ejemplo, ya el socavamiento que le han hecho. Sí. El trabajo terrible que le han hecho. Acabo de hacer un prólogo para un libro de los chilenos y me tomé el trabajo de ir viendo pasó del 59% al 26% de apoyo. Bueno, eso qué rápido, ¿no? Qué rápido. No, bueno, es fulminante. Castillo en Perú es una máquina de perder funcionarios todo el tiempo. No, es fulminante. Les cuesta mucho hacer pie a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Nos entusiasmamos con los triunfos electorales, pero después les cuesta mucho sostenerse. Claro, porque el Estado ya está tomado, porque el Estado ya está intervenido, porque ya está tan condicionado, que entonces te encontrás en esta situación donde por un lado las estructuras y los dispositivos de poder te arrinconan y a la vez estás decepcionando a los tuyos. Y quedás en un impasse terrible. Claro. ¿Y alguna luz en el fondo del túnel? Bueno, la luz es la de siempre, ¿no? Es decir, el error por ahí viene de que un movimiento tiene que funcionar dentro de una estructura del Estado y por lo tanto considera al presidente una pieza del movimiento y no un presidente del Estado. Y a la vez la virtud es que existe ese movimiento, es decir, la ventaja es que está ese movimiento histórico, ¿no? Que puede siempre ser reactivado, ¿no? Entonces, y espero que se reactive, porque yo también, otra reserva que tengo es que se han sacudido muchas cosas, pero luego veo personajes muy conservadores acercándose a la lógica del Estado del gobierno, ¿no? Los sectores, digamos, por un lado los sectores vinculados a todo el trabajo militante, pero después están figuras como la de Scioli o como las de Massa, que no creo que encarnen algo nuevo con respecto a Fernández. Entonces, bueno, exactamente, pero estamos en esa dinámica hace tiempo, ¿no? De buscar el tipo de centro o de centro-derecha para evitar que gane la derecha. Y bueno, pero entonces no se necesitó, para este camino no hubiéramos necesitado tanto quilombo, porque realmente si resulta que toda la turbulencia que hubo era para hacer un giro a la izquierda, bueno, porque se entendía que además el pueblo, porque así se decía, demandaba ese giro, pero hay algo un poco extraño en la situación argentina, que es, en realidad,
este señor nos está llevando a la ruina, el presidente, porque en realidad los sectores populares esperan otra cosa. Y luego los que aparecen en lugares protagónicos son personas que se caracterizan por un conservadurismo político histórico ya. Uh-huh. Entonces hay algo que yo personalmente no lo termino de entender. Sí, en cambio, celebro que se discutan muchos temas que había que discutir y que recién ahora se están discutiendo en Argentina, en cuanto a una seria discusión sobre la distribución del ingreso, la presión fiscal y quiénes son los que van a pagar este desastre. Pero luego me llama la atención que la emergencia de los nuevos actores políticos sean actores todavía más conservadores que Alberto. Entonces ahí hay una especie de contradicción en los términos, porque se lo cuestionó a Alberto por ser el que estaba dilapidando un caudal simbólico del kirchnerismo. Pero los que aparecen no son muy representativos de ese caudal simbólico. No, nada representativos. No, Scioli se opuso a la ley, se opuso a cuando Néstor quiso derogar la ley de punto final y obediencia de vida, que Néstor lo puso en el freezer un buen rato. Y Massa en un espacio. De hecho, ya fue el candidato del peronismo, Scioli, en su momento. Fue bendecido por el kirchnerismo para ser el candidato. Sí. ¿No? Por ahí no sé si tenían todas las ganas o era parte del acuerdo con los no las tenía. Ahí tenemos otro tema. Me parece que si hubiera que ser un poco, pero yo no tengo una fórmula para esto, pero si uno dedujera algo de todo lo sucedido, me parece que tendría que ser ella la que verdaderamente asuma la responsabilidad, porque seguir haciendo pruebas con delegar el asunto en personajes que son el resultado de un ardid político, pero que después resulta que no te representan históricamente, me parece que es una ruta ya muy transitada, ¿no? Bueno, uno tiende a pensar que si ahora habla de nuevo mañana, bueno, una persona que antes escribía una carta cada 3 meses y ahora habla una vez por semana, da la impresión de que tiene una intención de poder más ratificada. Hay que verlo, nunca se sabe con Cristina. Bueno, eso sería bueno, esa sería una buena solución. Si todo esto fue para que ella finalmente decidiera asumir la condición que finalmente ella misma encarna, que es ser el verdadero núcleo del proyecto transformador de Argentina. Bueno, eso estaría muy bien, sería lo más razonable para mí sería que Cristina asumiera la candidatura. Bueno, además tiene la capacidad de apelar a la emoción cada vez más importante en el voto, que por ahí otros jugadores, porque no tienen ese peso histórico, no la tendrían, ¿no? Aún los más cercanos. Aún los más cercanos. Y la última, apelo un poco a la parte psicoanalítica. ¿Qué ves vos en esa cosa de dos personajes que pueden estar tanto tiempo sin hablarse, que cueste tanto levantar el teléfono? ¿Hay cuestiones ahí personales o todo es política? No es política. O sea, vamos a ver, es política, pero precisamente la política también pasa por trabajar tu narcisismo. Es decir, no estás fuera de lo político. Política quiere decir que haces cosas con personas que no necesariamente querés, ni necesariamente te gustan, ni son las personas con las que te quedarías a cenar. Pero política es eso. Si no se trabaja eso lo experimenté con Podemos. A mí me acuerdo que Pablo me decía, no, pero son todos problemas del poder. Le dije, Pablo, son problemas del narcisismo, porque las diferencias acá no son tan nítidas. Y el narcisismo es peor que el poder, porque estás dispuesto a destruirte a vos mismo con tal de destruir al otro. Es decir, tiene una lógica terrible. Claro. Ahora,
esto está en el límite de lo político. Se puede decir, no, no es político, pues son los egos, el narcisismo. Bueno, pero también es político de cierta forma, porque hoy en día una práctica política también tiene que ser entendida en términos de un trabajo con uno mismo. Si vas a estar en política no te puedes poner otro de punta de esta manera. Si estamos dentro de una lógica de Estado y en una lógica de gobierno en un país en llamas y en un mundo que cruje, en un mundo que se está rompiendo. O sea, en ese sentido es una locura. Bueno, y además con la capacidad, como vos decías, las diferencias no son tan nítidas y mucho menos tomando en cuenta las diferencias con la otra parte, ¿no? Con la derecha nacional. Debería hacerte sentir mucho más cercano con el otro la enorme diferencia que tenés con la derecha. Pero totalmente, ninguno del otro lado hubiera dado ese discurso de la OEA y los demás sí que te meterían preso. Exactamente. Es decir, ayer contaban en un medio de estos de la derecha que vi al pasar a la noche que Alberto ya tenía 85 causas. Bueno. Sí, cuentan las causas que tienen los funcionarios, porque siempre te lo ponen al presidente en las causas de los funcionarios, ¿no? No son personales. Sí. Bueno, ahí hay que entender que nadie sale ileso de un gobierno como este. No pretendas salir ileso porque no va a suceder. No. Es parte de la manera en que chantajean. Así es. ¿No? Comunicarte de entrada que te va a costar la vida, lo que antes te costaba la vida de verdad, ahora te amargan la vida judicialmente. Así es. Jorge, bueno, hablaremos más, si los acontecimientos se desarrollan con este ritmo, necesitaremos charlar más seguido. Ojalá, a mí me ayudas mucho a pensar, Roberto, gracias. Un abrazo grande, Jorge Alemán. Un abrazo.